Bendiciones, queridos hermanos. Hoy solamente quiero dar un punto de vista rápido acerca de una situación tan penosa y lamentable que se está viendo no solamente en las redes sociales, sino también en las grandes televisoras, en la prensa, así que en la prensa amarillista, y es acerca de la situación del Santo Papa. Prácticamente se está crucificando al Papa, esa es la palabra. Pues la prensa amarillista dice, el Papa golpea a una mujer, así lo califica. Hermanos, el Papa no golpeó a nadie. Si aplicamos el sentido común, tengamos en cuenta que el Papa es una persona mayor que pasa ya los 80 años. La señora, cuando lo jaló de una manera muy violenta. El Papa intenta retirar la mano y esta señora, lejos de soltarlo, lo atrae hacia ella y de una manera brusca. Entonces el Papa se enoja y le da un manazo, podemos decir un manotazo, pero jamás hubo un golpe. Eso no es un golpe. A mí, a situación chusca, me pareció como cuando el abuelo le da un manazo a su nieta malcriada. Pero claro, la prensa tiene que crucificar al Papa. Y lo que más tristeza me da es que muchos hermanos católicos están criticando al Papa por esta situación. No caigamos en eso. Debemos de saber que aparte de la situación que ya dije, el Papa es una persona mayor con más de 80 años. Por lo tanto, hay que tener cuidado con él, de no lastimarlo. Otra de las cosas es que en el mundo no hay una sola persona perfecta. Nadie. Y el Papa puede equivocarse como cualquier otro ser humano. Puede decir una incoherencia en alguna conferencia, en alguna charla, sobre todo cuando es en vivo y se habla 2 horas, 1 hora, media hora en vivo. Ya quiero ver quién es aquel que no se equivoca en absolutamente nada o en ninguna reacción cuando está en público. Ahora, ya quisiera ver a todos esos criticones que andan crucificando al Papa, que trabajaran todo lo que el Santo Papa trabaja, teniendo esa edad, y que no se enojen, que no se impacienten. Ahora, otra cosa, el Papa ya pidió perdón, cuando honestamente, a mi punto de vista, y eso es personal, no tenía por qué haberlo hecho. ¿Por qué? Porque la situación que esta mujer provocó fue una situación violenta y hasta peligrosa para el Papa, tomando en cuenta, lo recalco, que es una persona mayor. Hermanos católicos, dejemos de criticar al Papa, por favor. Esa situación, ese juego sucio, dejémoslo al sectarismo. Ellos siempre han calumniado, mancillado a la Santa Madre Iglesia Católica y a sus ministros. Ese juego sucio, dejémoslo a ellos. A nosotros, si bien es verdad que para muchos no fue la mejor reacción o la más favorable la del Santo Papa, bueno, hay que entenderlo también. Ahora, tengamos esto también a razonar. Ni siquiera los santos apóstoles, no digamos cuando andaban con Cristo, sino ya después de Pentecostés, cuando ya habían recibido el Espíritu Santo, seguían teniendo discusiones, rencillas y enojos. Por ejemplo, vamos a ver una situación muy delicada que provocaron Pablo y Bernabé, que incluso dice la palabra, dice las escrituras, que se separaron. Fue tanta la tensión, la cólera, que cada quien agarró por su rumbo. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos desde el 36 al 41. En otro pasaje también, Gálatas 2:11 en adelante, dice Pablo: yo encaré a Cefas porque era digno de reprensión. Y eso no le quita la autoridad a Pedro, no le quita su autoridad jerárquica. Lo reprendió porque era digno de reprensión. No hay problema, se puede equivocar. Vamos a ver ahora si Pablo es un hombre perfecto, que tampoco nunca se equivocó, claro, y eso no le quita que sea el apóstol, el gran apóstol del Señor. Vamos a leer lo que dice Hechos 15:36.
Al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 14, donde Pablo y Bernabé andaban predicando en algunas ciudades, incluso los confundieron con dioses. Bueno, aquí en el capítulo 15, si vemos desde el inicio, se armó tremendo alboroto, no les hacían caso, y Pedro es el que puso el orden y ya después pudieron hablar. Y aquí dice, en el versículo 37, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Aquí empezó la discordia. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Y fíjense lo que viene. Se produjo entonces una tirantez tal, o sea, una tensión, una cólera de tal magnitud, que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la iglesia de Dios. Así que, como vemos, ellos se fueron por su lado. Y si vamos a seguir en esta situación de criticar y ponernos en crucificar a todo mundo porque no se puede equivocar ni siquiera en una palabra, vamos a terminar criticando al mismo Señor Jesucristo. Pues vemos que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13, y el mismo pasaje, pero en Juan 2, 13 al 17, dice la palabra de Dios, dice el mismo Señor Jesucristo, bueno, dice el evangelista, que nuestro Señor Jesucristo hizo un látigo y los echó a latigazos a los mercaderes, llamándoles bandidos. Así que mucho cuidado con seguir crucificando por cosas vanas, hermanos. El Papa no golpeó a nadie. Si tuvo una reacción que puede ser no la más favorable, no es para que se le esté criticando de ese modo, mucho menos los católicos. Ese juego sucio, dejémoslo al sectarismo, nunca a nosotros. Es todo y que tengan una bendecida noche.